Uno de los diarios más influyentes del mundo es el New York Times. En su edición dominical tiene el Book Review del New York Times. Y allí realmente te ponen como un hit parade, incluso. Te ponen como un hit parade de cuáles son los más vendidos en hardcover, ¿cómo se llama? Hardcover, tapadura, etcétera. O sea, realmente es una identidad de ese medio impreso con lo que es la cultura de la lectura, ¿no? Y los tiene muy bien divididos en ficción y no ficción. Sí, exacto. Pero Rubén, mira, lo que ocurre con las preferencias de los lectores es que varía. Yo era, por ejemplo, yo era enemigo y creo que en mi juventud no leí ninguna novela histórica, salvo Benito Pérez Galdós, pero los episodios nacionales, pero yo no leía novela histórica, me parecía que era un género que no era ni chicha ni limonada, no era ni historia ni era novela. Sin embargo, en los últimos, yo diría que 30 años, ha sido un género muy, muy rescatado y al que se han referido o han escrito todos los grandes escritores. Todos han hecho uso de ese recurso de la novela histórica. Y ahora, hace 20 años era imposible, y ahora ver en las librerías, y ahora es muy frecuente en las librerías más importantes de los países desarrollados, secciones enteras de literatura LGBTI, por ejemplo, que eso era antes impensable. Hay secciones enteras de literatura de humor. Explícalo, porque eso no se entiende así nada más. Mira, LGBTI. la librería, ¿cómo se llama la que uno siempre visita cuando va a los Estados Unidos, que es Barnes and Nobles, sí, por ejemplo? Te tiene por sectores, o sea, no tiene secciones muy especializadas en diferentes materias. Pero Juan David, a ver si estimulamos y sirve de émulo para aquellas personas que tienen el interés en hacer algo. ¿Qué tiempo te tomó a ti, por ejemplo, escribir la Rebelión de los Poetas versus algún libro de contenido histórico de lo que tú tienes? A ver. Los libros de contenido histórico que tienen que ser muy bien investigados toman mucho más tiempo por la investigación. ¿Tiempo estimado? Entre 2 y 3 años. 2 a 3 años. Sí. Un libro como este de La Rebelión de los Poetas, donde la investigación es limitada. Yo tenía que investigar, por ejemplo, cómo hablan los presos, porque yo no he estado en la cárcel. Entonces yo fui donde una persona que sí ha estado mucho en relación con los presos, que es este muchacho Rafa Ceballos, el de Jesús Luz de Oportunidades, que hacen una gran labor. Sí. Y él me dice, y yo les di los diálogos que yo tenía con los presos, él me dice, no, los presos dirían esto, dirían aquello, tal cosa, y me fue ayudando a crear los diálogos como hablan ellos. O sea, tienes ese es el tipo de investigación que uno hace aquí, ¿no? Entonces tienes que mantener la fecha, tienes que mantener una serie de cosas que requieren un poco de investigación, pero volviendo a la novela histórica, la novela histórica es otra cosa. La novela histórica es un trabajo, realmente, ¿no? Esto de La Rebelión de los Poetas, aunque hay que escribir y hay que revisar y hay que volver a escribir y tal y cual, no lo considero, no es como si yo estuviera en la escuela. La novela histórica es como si estuviera yendo otra vez a la escuela a aprender y para después poder escribir, ¿no? Esto es un paseo, ¿no? Ya después te preguntaba a ti eso, Juan David, porque yo soy un leedor, por ejemplo, de Jorge Castañeda, de Enrique Krause, de Scherer García, de muchos, Paz, etcétera, que esos grandes creadores de lo que es la fortaleza de la literatura mexicana. Está Paniatowska también, o sea, hay una serie de personas que se han preocupado por la parte histórica de México, pero sobre todo el tema político. O sea, por ejemplo, tiene una trilogía del poder en México que es muy conocida. Cosas como esa es lo que estoy tratando de decir, que tienen que quedar registradas para las futuras generaciones y para nosotros también. A mí me gustaría conocer interioridades de cómo se manejaron ciertos temas políticos en su momento. A eso estoy llamando la atención, de los que tienen mucho que decir y que contar, ¿no? Sí. Bueno, uno de esos, aquí en Panamá, es mi hermano Eduardo, que participó activamente en el golpe, que tiene unas historias sobre eso desconocidas. ¿No has insinuado que escriba? No se lo he insinuado, se lo estoy exigiendo. O sea, ya subió el tono. Estoy diciendo prácticamente todos los días. Oye, Eduardo, a lo público, dile. Él es evidente de este programa. Él viene mucho aquí, por eso te lo digo. Sí, y lo escucha también. Y él lo cuenta,
verbalmente. Y lo narra muy bien, a y lo propósito. narra súper, Ajá. ¿no? Pero al momento de sentarse a escribir me dice, no, hermano, tú eres el escritor, yo soy el que cuenta y él tiene oralmente. Tiene el tiempo ya, todo el tiempo para hacerlo también, ¿no? Sí, debería, Bueno, y yo creo es un que, reto que público. sería... Doctorito, tú te sumas a esa también. tú te Por sumas. supuesto. Ah, Yo ok. también he contribuido mucho a que... Ahora, tú eres custodio de muchos secretos también, Juan David, ¿no? Pero estoy revelándolo. Sí, pero No, la él dice de novela... otros, él dice de otros, él dice de otros. de otros, ¿no? Ah, Dígale, ejemplo. ejemplo, tú tuviste relación con el general Bolívar Vallarino, su suegro, ¿no? era su Yo suegro. conté en el programa de Flor Mirachi, Ajá. que precisamente por el libro, la editorial me pidió que le diera una entrevista y yo se la tuve que dar, por eso yo sabía lo que iba, ¿no? Ajá. Y uno de los temas que ella tocó fue lo relacionado con el golpe y tal y cual, y cómo Morgan se podía haber beneficiado y tal. Entonces tuve que explicar muchas cosas, y una de las cosas que expliqué es que el golpe del 68 no se planeó para que se le diera a Arnulfo, se planeó para que se le diera a Mac del Valle y Marco Robles. Se planeó disputa, cuando hubo dos presidentes en Panamá, que a veces las nuevas generaciones ni siquiera lo saben, pero muchos de nosotros lo hemos olvidado. Pero aquí hubo un momento en que Panamá amaneció con un presidente que puso la asamblea de otro presidente que era el que había electo el pueblo. Y entonces, en ese momento se planeó el golpe, se escribieron todos los documentos del golpe, y cuando se le llegó al general Vallarino, que era en ese tiempo era mi suegro, él mandó para el diablo a todo el mundo. Le dije, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre pensar siquiera? Porque el golpe era para que él quedara del presidente. de presidente, porque en ese tiempo la Guardia tenía prestigio, era una institución Bueno, Remón había sido presidente, ¿no? respetada, y ya había un antecedente, pero él no quiso. Pero los papeles del golpe estaban listos. Por eso cuando dan los militares el golpe, que fue una cosa bastante más espontánea de lo que la gente piensa, y que el disparador de ese golpe realmente fue el nombramiento del señor que estaba en Argentina, cuando lo Díaz trajeron. Duque. ¿Cómo se llamaba? Sí, era un- Apellido Díaz Duque. Díaz Sí. Duque, lo trajeron de allá para que Con fuera acento jefe, argentino y todo. el jefe de la Guardia Presidencial. Sí. Ahí los militares dieron aquí sí no. Y entonces es que deciden dar el golpe. Y como ya los papeles los tenía Eduardo, entonces me mandaron a llamar a Eduardo. Dijeron, tráete el maletín negro donde tienes esos papeles que íbamos a usar para el golpe. Y Eduardo se presentó, eso fue a la medianoche, él estaba en la playa. Era un viernes en la noche. Ajá. Y Él lo Eduardo se cuenta, presentó con su maletín negro y ahí quedó el ministro de Gobierno y Justicia. Él lo Por dice, supuesto que duró 3 meses nada más. sí, él lo cuenta, y creo que en un libro estaría excelente. Nos cuenta que estaba en la playa tranquilo, en Chumico, estoy hablando. De hecho, mijo, sí. Y le llegó un patrulla, me acuerdo, dice, un alacrán, le dicen en esa época, un alacrán ahí. Oiga, doctor Morgan, lo están esperando allá. Y entonces dice, ¿tú te imaginas en esos tiempos que te fueran a buscar a la playa? Para eso, a mí me hubiera No había tocado. ni luz en ese tiempo, allá no tenían, en la planta la apagaban antes de irse a dormir. No sé que él al principio pensó que se lo iban a llevar, o sea Sí, que por eso alguna te digo, razón. ¿no? Es preocupante, ¿no? Sí. No, pero yo creo que, bueno, doctor Morgan eso lo tiene que contar Eduardo. Juan David, yo estoy de acuerdo, y Murgas también, de que el doctor Morgan, Eduardo Morgan, tiene que sacar la historia del maletín negro, ¿le parece, Jorge Eduardo? Sí. Así mismo. Muy buena. Y Jorge Ritter se compromete a revisárselo No, y a presentárselo. presentarlo no. Es que yo todos los años digo que ya no voy a presentar más libros. Entonces aparece Juan David con un libro y Entonces, bueno, ese es bueno. No, pero esta presentación va a ser muy informal, va a ser una conversación entre tres. ¿Quién es la tercera persona? María del Carmen de Ola, que es la representante de la editorial, que fue la que editó este libro, Ah, Juan David. y que es amiga también. Tenemos 2 minutos. A ver, tus experiencias, ya tú eres un escritor con pantalones largos, tú no eres un ensayista, ni mucho menos. ¿Qué tú le dirías a las personas que tengan ese tipo? Primero, se requiere mucho talento, inteligencia, capacidad, muchísimas cosas. No es cualquiera que puede escribir un libro. ¿Qué tú recomendarías, Juan David? Lo primero que hay que hacer es leer. Y leer, y leer, y leer. De todo. De todo. Lo que te guste. Ese es un consejo que me dieron. Dice que para poder hablar en radio hay que aprender a escribir. Me la ponen al revés. Que para aprender a hablar hay que aprender a escribir. Okay. Entonces, eso es... Y para aprender a escribir hay que leer. aprender a leer. Claro, sí. Y entonces, y lo segundo es darse cuenta de que esto no es cuestión de inspiración. La literatura, ni siquiera la poesía.
En la poesía hay quizás más inspiración, pero hay mucho trabajo. Sí. Y en un libro hay que trabajar, o sea, no es que lo que tú escribiste, tú eres un genio y te salió. Puede que haya escritores que lo hagan, pero digo, yo no estoy ni cerca, o sea, yo tengo que revisar y revisar y revisar y corregir y corregir y corregir y hacer que otros me lean, etcétera. O sea, es un trabajo y es una disciplina. Es un esfuerzo importante, Sí. ¿no? Ahora, Ritter, surgieron toda clase de teorías con el invento del Internet y de todo lo demás. El libro goza de salud, el libro impreso. O sea, todavía de muy buena salud. De muy buena salud. Y al contrario de lo que algunos presagiaban, en España, en Estados Unidos ha aumentado la venta de libros. Y no ha crecido el libro digital en la proporción que creían que iba a crecer. Se pronosticaba que a la larga iba a desaparecer el libro del libro de papel, pero evidentemente no ha sido ese el caso. Todo lo contrario, el papel sigue teniendo mucho encanto para algunas personas que, aunque puedan manejar las versiones digitales, todavía prefieren sentir el toque. papel. A mí, por ejemplo, yo me gusta leer los periódicos, o sea, yo mismo leer los periódicos, o sea, tocar el toque ese del contacto. Yo voy a hacer una infidencia familiar. Cuando viajo con mi familia, con mis hijas, a los Estados Unidos, lo primero que está en la lista, y aquí hay una de ellas, lo primero, papi, vamos a Barnes and Nobles. O sea, ya eso es casi un ritual. Así es. Entonces quiero decir con esto que eso también los hijos aprenden cuando uno lee y los hijos lo ven leyendo uno. Eso es una influencia, Juan David. Eso se adquiere por ósmosis en el hogar, el amor a la lectura. Y hay que tener suerte para venir de un hogar donde, en el caso mío, donde mis padres y mis madres se la pasaban leyendo. Claro, ese es el ejemplo. Así Juan David, es. te agradecemos mucho, sobre todo la gestión de Jorge Eduardo, que fue el que realmente me propuso que tú vinieras. Si puedo decirte una última cosa, Por favor. que viene muy al caso, es que la ciudad de Panamá va a ser el próximo año la capital de la cultura iberoamericana. O sea que el momento es oportunísimo para destacar la importancia que tiene la cultura. Así es que yo creo que ese es un mensaje que hay que seguir Muy mandando. bueno, buen mensaje. Rapidito, la presentación de La Rebelión de los Poetas es el día viernes, Salón Boquete, 6 de la tarde. Tantos invitados. El equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Murgas. Guillermo Antonio Mes, nos vamos. Gracias.